En esta oportunidad hemos realizado una serie de preguntas que los chicos les van a ir realizando y espero que se pueda hacer un diálogo interesante. Así que les paso el micrófono a los chicos para que ellos sean los protagonistas. Buenos días. Primero quiero agradecer a Katy, una amiga, a Ramiro, a vos, Juan Pablo, y agradecer esta casa de estudios de la cual he sido exalumna de los primeros posgrados que hacía la Universidad de San Pablo T. Agradecer este espacio, agradecer compartir con los chicos, con los jóvenes. Me voy a sentir más joven así. Así que no podía dejar de estar en el Octubre Tecnológico que vengo hace muchos años visitando con distintas temáticas, siempre muy interesantes y muy innovadoras. Y en este caso me toca en otro rol, como candidata, así que vamos a aprovechar este Octubre Tecnológico para hacerlo más político, ya que están estudiando ciencias políticas. Gracias. ¿Qué tal, ministra? Buenos días. Mi nombre es Claudia Orqueda, yo soy alumna de primer año de la carrera de Ciencia Política. Y bueno, para romper el hielo, quería en primera medida preguntarle, Tucumán es una de las provincias que más altas tasas de desempleo tiene a nivel nacional. De hecho, hace un par de años viene siendo la segunda, según datos del INDEC, que viene repitiendo esta tasa de desempleo y empleo formal, lo cual nos pone entre las 3 primeras a nivel nacional. Y en ese sentido hay un impuesto que es el impuesto de salud pública, que es un impuesto que está pensado y está solamente puesto a la generación del empleo formal. Entonces, en ese sentido la pregunta tiene 2 aristas. La primera es cómo hacemos para revertir el tema del desempleo y el empleo formal que en este momento atraviesa nuestra provincia para generar más fuente de empleo. Y segundo, si no le parece que es distorsivo este empleo y eso desalienta la generación de empleo formal. Gracias. Bueno, muy interesante la pregunta. Hay varias situaciones. Primero, un diagnóstico de situación. La recesión de estos últimos años ha sido importante en todo el país. Y Tucumán no está ajeno de ello. Siempre yo digo, Tucumán no es una isla. Cuando hablo desde el punto de vista epidemiológico, ahora también desde el punto de vista económico. Y esto tiene que ver con esta recesión de los últimos 6 años, sobre todo, que ha sido de todo el país y también Tucumán, con la particularidad de las economías de Tucumán. Por otro lado, pienso que el impuesto a la salud pública es un impuesto bajo, muy bajo, que está acá para el empleo formal y que va directamente a la salud pública. No es un impuesto como los ingresos brutos que pueden direccionarse a distintos lugares. Y creo que eso le da un valor agregado a la salud pública de Tucumán y en esta pandemia se pudo poner en evidencia eso, donde Tucumán nos anticipamos, planificamos y pudimos atender a cada uno de los tucumanos y a ningún tucumano le faltó un respirador, un insumo, un medicamento y demás. Habla del gran crecimiento de la salud pública. Creo que es un impuesto interesante, no es alto, pero es cierto, lo tenemos nosotros. Está destinado pura y va directamente a la salud pública. Pero también creo que la provincia de Tucumán ha generado alicuota cero a muchas otras cosas, es decir, compensa. Alicuota cero, no sé si ustedes saben, desde octubre del año pasado tenemos alicuota cero en los restaurantes, en los bares, en los gimnasios, para el turismo, y alicuota cero en muchos de los productos, ¿no? Del maíz, de la frutilla, del arándano, del limón, de los ganaderos. Es decir, hay algunas exenciones que también ha hecho la provincia en pos de mejorar esta situación que tenemos de recesión. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta que tengo es, primero tenemos que trabajar mucho, y ya se está trabajando, en esto de pasar los planes sociales a un empleo formal, que es lo que pedimos todos. Los planes sociales, a diferencia de lo que cree la gente, si nosotros tenemos los números en la mano, podemos ver que en la gestión no anterior, sino en la anteúltima, había 245.000 planes sociales. Pasaron a 450.000 planes sociales en la gestión anterior. Y nosotros estamos trabajando con esto de potenciar trabajo, en transformar esos planes sociales en trabajo genuino. Los planes sociales no es un invento argentino, como yo digo, ni somos los más vivos del planeta. Los planes sociales surgen hace muchos años ya con los
Tudor y los Estuardo, y en el Reino Unido es donde más se ha visualizado cuando fue la Revolución Industrial. Ahí la ayuda y el Estado tiene que estar presente cuando las personas no pueden tener las mínimas condiciones indispensables. Y sigo creyendo en eso, que el Estado debe estar presente ante una situación de emergencia de las personas. Pero también creo que eso tiene que ser transitorio y tiene que ser un proceso en donde se convierta, no vivir con esos planes sociales, sino que sea una herramienta para ser usada en ciertas situaciones, límites, en donde la necesidad de la gente, el bienestar de la gente prima y es obligación del Estado estar presente. Hoy hay que pasar los planes sociales a trabajar, ya no más de eso que si te empleo me quitan el plan, no, puedes tener la oportunidad de un empleo digno, vamos a ese empleo digno sin que le quiten y después que el Estado te presente en un tiempo. También tenemos para generar empleo, por supuesto hay que generar industria, hay que generar pyme, hay que ir a todas las empresas que no tan solo la producción primaria, sino generar otro valor agregado como son las industrias secundarias. Pero además tenemos que tener en cuenta que para que este empleo sea genuino y todo lo demás, tenemos que cumplir los deberes, los derechos de los trabajadores, que se respeten, pero también hay que acompañar a las empresas que tengan esas políticas públicas de tomar esas personas jóvenes y demás. También debe haber un alivio fiscal, como ya hay algunos alivios fiscales que se están viendo. Pero cuando uno recorre la provincia, la gente lo que pide es empleo. Cuando yo digo la gente no quiere trabajar, no, la gente quiere trabajar. Me recorrí toda la provincia, la gente quiere trabajar. Lo que hay que generarle estos empleos, que sean empleos en blanco, con todos los derechos y con todos los deberes, por supuesto. Por eso hay que acompañar, el Estado debe acompañar a estas empresas a poder generar. Ya hay una ley interesante que sacó en este gobierno el presidente Fernández, donde el acompañamiento para las provincias del norte grande, que tomen personas, sobre todo personas jóvenes, colectivo trans, personas adictas recuperadas y demás, para esas personas hay un acompañamiento del 70 al 80%, si sos mujer más todavía, 80% en los primeros años, y así va acompañando con la disminución de las cargas sociales, va disminuyendo a lo largo de los años. Pero ya hay para el norte grande, para 10 provincias del norte grande, ese acompañamiento del Estado a las empresas para poder tomar empleo. Gracias. Bueno, yo realmente les agradezco a los estudiantes, a los profesores que han organizado esto, porque es de la esencia de la carrera de Ciencia Política, de Relaciones Internacionales, de Periodismo, que también están acá. Realmente nuestras carreras están diseñadas para no ser, discúlpenme la vulgaridad, para vivir en un tupper, sino para estar comunicadas con la sociedad, para ser útiles cuando egresen a la sociedad. Y de alguna manera la universidad es una caja de resonancia donde todos los candidatos pueden venir a exponer y a conversar con los estudiantes y de un modo libre, sin ningún tipo de presión, y en el ámbito del respeto que debe dar una universidad, esto de la unidad en la diversidad. Así que yo quería agradecerle muy particularmente a la señora ministra, porque realmente ha tenido la generosidad de venir, haciendo un espacio importante en su tiempo, muy comprometido, y creo que ha sido muy valioso para todas las partes, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, chicos, muchas gracias, chicos. A mí me interesaba saber qué estrategias o planes a futuro hay para generar puestos de trabajo más genuinos para la gente, porque creo que estamos viviendo un momento crítico donde no se consigue trabajo, digamos. Ese es el problema a solucionar. El problema es que uno no, si fuera a dar trabajo estatal sería sencillo, porque uno dice, bueno, nombro gente. Esa solución no existe porque el Estado tiene un déficit importantísimo. Nosotros, el Estado no debería gastar más de lo que ingresa, gasta más de lo que ingresa. Eso se llama déficit fiscal. El déficit fiscal hay dos maneras de solucionarlo. O te endeudas para recibir más plata, o emitís, con lo cual perdés el valor. Entonces, en definitiva, lo que necesitamos es inversión privada. ¿Para qué? Para que haya. Entonces nosotros lo necesitamos, para contestarte la pregunta sinceramente, necesitamos que la Argentina entre en un rumbo de crecimiento, no chino, pero un rumbo de crecimiento
progresivo, lento y sostenido en el tiempo, que no importa si cambian los gobiernos, sino que sea el que nos gobierne, podamos sostener una línea de crecimiento. Si la Argentina vuelve a un rumbo de crecimiento progresivo, sostenido en el tiempo, y generamos nosotros las inversiones públicas necesarias para generar un ambiente para que la inversión privada llegue y se instale y genere trabajo, los jóvenes también van a conseguir trabajo. Pero no hay una solución mágica, o sea, acá no hay una posibilidad de resolver esto si no se hace todo lo otro. Y todo lo otro hoy en la Argentina incluye una deuda de 100.000 millones de dólares, de las cuales tenemos vencimientos, por ejemplo en marzo, de 19.000 millones de dólares. Casi la mitad de esa deuda se tomó en 6 meses del gobierno de Mauricio Macri en la última etapa de su gobierno. Entonces es un tema complejo, pero hay que pagarla, porque lamentablemente es así, no hay otra alternativa. O sea, hay que pagarla, hay que regular con el Fondo Monetario que vamos a pagarla, y también forma parte. O sea, si uno no, porque para crecer vos tenés que pagar la deuda. Eso está incluido en tus deudas, digamos. El consejo para ustedes es que la mejor manera de conseguir trabajo en la Argentina y en cualquier lugar del mundo es capacitarse. Los que tienen la suerte de poder capacitarse deben capacitarse al mejor nivel, porque aquellos con buena capacitación a buen nivel siempre conseguirán trabajo. Pero no es una solución que sea implementable para todos los argentinos y argentinas, lamentablemente. Un gran porcentaje de los desempleados son los inmigrantes, que a veces son los que ni estudian ni trabajan porque no quieren, pero te incrementa y te sirve que una oposición te haga un planteo distinto sobre el número realmente de desempleados a nivel provincial o nacional. El tema es volver a la cultura del trabajo. Nosotros tenemos que transformar los planes sociales en trabajo. Nosotros tenemos ahora, el presidente firmó ayer un decreto en este sentido, que tiene como base un proyecto de ley que presentó Sergio Massa también esta semana anterior, o sea, es toda cosa muy reciente, donde se le da ciertas prerrogativas a la gente que contrate personas que tienen planes sociales, que no los pierden, que ellos no pagan cargas patronales durante 2 años con el objetivo de intentar renovar esto. Nosotros, para que tengan una idea de los números, nosotros cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, el país tenía 250.000 personas con planes sociales. Cuando termina el gobierno de Mauricio Macri, había 700.000 personas con planes sociales. Hoy hay 1 millón después de la pandemia. O sea, nosotros definitivamente algo tenemos que hacer con eso. Yo no digo que esta gente no necesite, los necesitan los planes. Ahora, nosotros tenemos que tener un plan claro de reconversión. Ahora, de vuelta, no vamos a conseguir trabajo si no volvemos a crecer. Este año vamos a volver a crecer igual, vamos a volver a crecer, pero necesitamos que ese crecimiento sea normal y sostenido. Yo creo que en ese sentido, nuestro ministro de Economía, Guzmán, tiene un plan claro. A mí me gusta, creo que él tiene más o menos claro lo que hay que hacer, ojalá lo dejen, digamos. Bueno, Martín, muchas gracias. Te damos la bienvenida acá de la Universidad de San Pablo Tucumán a este octubre tecnológico, 12º, y los chicos quieren hacerte una serie de preguntas para, conocer cuál es la propuesta. Buenísimo. Teniendo en cuenta que formo parte de un grupo de jóvenes que estamos próximos a recibirnos, somos conscientes de las trabas que se nos presentan para insertarnos en el mercado laboral. Quería saber qué es lo que opina usted, y aún estando capacitados, de qué manera se podría generar fuentes de trabajo genuino y si tiene alguna propuesta concreta para atender esta problemática. Sí, mira, creo que primero que el problema de la desocupación es un problema general. Si uno mira los índices del INDEC, se va a dar cuenta que, la desocupación ha ido aumentando en los últimos años en la Argentina, pero el mayor problema lo tienen los jóvenes. Y el mayor problema lo tienen las mujeres jóvenes. La mayor desocupación que se da en la Argentina es dentro de las mujeres jóvenes, es decir, las mujeres que se quieren insertar al mercado laboral. Por supuesto que la cantidad de preparación que uno tenga puede hacer una diferencia, pero creo que hoy por hoy la diferencia que hace la preparación no sé si tiene tanto valor en un marco de una gran desocupación. El gobierno plantea que a partir de la reforma laboral, facilitando los despidos, por ejemplo, entre otras cosas en la Argentina, se podría mejorar la tasa de empleo. Bueno, en general yo descreo, por supuesto, de esto. Todas las estadísticas de los últimos años dicen que a mayor flexibilidad laboral no ha habido un aumento del empleo, sino que el empleo tiene que ver con otras circunstancias, tiene que ver con, por ejemplo, si un país está creciendo o no está creciendo. Cuando un país está creciendo,
por ahí hay mayor posibilidad de que se invierta más y haya mayores trabajos, pero eso en general, perdón, mayor cantidad de trabajos, pero eso en general ahora no ocurre. Entonces este es el diagnóstico. Ahora bien, nosotros necesitamos en la Argentina crear fuentes de empleo a través de ciertos mecanismos que por ahora no son los mecanismos de la actividad privada. La actividad privada no crea empleo hoy en la Argentina. Necesitaríamos hacer 2 o 3 cosas. El Frente de Izquierda tiene 2 o 3 propuestas. La primera es la siguiente. Tenemos que poner en pie nuevamente los ferrocarriles en la Argentina. Todos los países del mundo medianamente desarrollados, países de punta, tienen ferrocarriles que funcionan como un relojito, ni hablemos en Europa. ¿Por qué? Porque te baja los costos de transporte. Para poner en pie de nuevo los ferrocarriles en la Argentina tendríamos que rearmar todas las vías férreas y rearmar toda la infraestructura de las terminales. Y para eso habría que contratar un montón de gente. Un montón de gente. Gente en distintos niveles de empleo, por supuesto. Segunda propuesta, un plan de 1 millón de viviendas. Necesitamos por lo menos 1 millón de viviendas en la Argentina. Digo, para ponerle un número, la escasez de vivienda que hay es terrible. Y los terrenos están. Los terrenos están. Entonces, con un plan de 1 millón de viviendas, también pondríamos en pie un montón de gente trabajadora de la construcción, pero también se pondrían en pie un montón de gente de trabajo más especializado nuevamente, por ejemplo, arquitectos. Bueno, acá te tiro 2 propuestas, por supuesto tenemos otras más, te tiro 2 propuestas por las cuales el Frente de Izquierda va a pelear, si es que llega a la Cámara de Diputados o Senadores, y que entendemos que van a servir para crear trabajo genuino. Bueno, muchas gracias Alejandra por venir a la universidad. En esta oportunidad nos toca hablar con vos, en donde los chicos van a realizar una pregunta y después iremos intercambiando ideas. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo te quería hacer una pregunta de algo que a mí me inquieta y me preocupa, digamos. Supuestamente, según el INDEC, en el primer semestre, Tucumán tenía un 46,20% de la población bajo la línea de pobreza. Y a mí me interesaba mucho saber qué opinan ustedes y qué estrategias o estrategias políticas tienen para afrontar esta situación, digamos, de tanta desigualdad, claro. Yo creo que la pobreza es algo muy estructural, digamos, o sea, esto parece que estoy diciendo, como ayer contestó la ministra lo mismo, pero yo no voy en el mismo sentido, digo, algo muy estructural porque en los últimos 40, 50 años, de hecho antes de la dictadura de esta parte, la pobreza pasó del 4 al 40% en la Argentina. Y siempre se mantiene un piso, ¿no? O sea, incluso en los momentos de crecimiento económico, como lo fue el periodo que se abrió con el boom de las commodities y todo durante el primer gobierno de Néstor y Cristina, siempre hubo un piso de pobreza del 13, 14, bueno, y después hay momentos, digamos, donde crece el salario, qué sé yo, y después que a la siguiente crisis el salario está mucho más bajo. Te quiero explicar lo siguiente, digamos, que si vos hiciese una curva de cómo se ha desarrollado los salarios, ¿sí? Tenés que siempre los salarios a veces se recuperan, pero que cuando caen más bajo que el último piso. ¿Se entiende? Bueno, eso es un proceso estructural en la Argentina, digamos, que se explica porque justamente es un país dependiente. Es dependiente del Fondo Monetario Internacional, es dependiente de organismos de financiamiento internacional, como lo ha sido en su momento el Club de París y todo. Y hay una sangría de recursos del país que tiene muchísima riqueza, pero que se van, digamos. O sea, si el país produce alimento para 10 veces su población, ¿cómo puede ser que haya niños con hambre? ¿Cómo puede ser? Bueno, es justamente porque son recursos que existen, que están en el país, se producen en el país, pero no quedan acá, se fugan. Se fugan a través de la deuda o se fugan a través de la fuga de capitales, digamos, concreta, que tiene mecanismos legales y tiene mecanismos ilegales también, y ambos operan. Bueno, esa sangría de recursos es lo primero que hay que cortar. Yo creo que parte de cortarlo eso es lo que venimos sosteniendo de la izquierda, que es cortar el pago de la deuda, y después también, bajo mecanismos, por ejemplo, estatizando toda la banca, se puede impedir la fuga de capitales, poniendo el impuesto a los que más tienen, y que el esquema impositivo que hay en Argentina, que es regresivo, es decir, que los que más tienen menos ponen y viceversa, bueno, hacerlo al revés, que el que más tiene más ponga y que el que menos tiene se alivie un poco con los impuestos, eso también yo creo que ayudaría a mucha gente a salir de la pobreza, junto con generar empleo, digamos. Nosotros planteamos, en relación al problema del desempleo, la necesidad de reducir la jornada laboral,
a 6 horas, 5 días por semana y repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles. O sea, hay una banda de gente que está todo el tiempo buscando laburo y hay mucha gente que trabaja 12 horas, 10 horas, los 7 días de la semana. Bueno, si vos redujese la jornada laboral y repartiese las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, también estaría tomando una medida importante contra la pobreza, y nosotros además agregamos manteniendo el salario o con un salario igual a la canasta familiar. O sea que hay algunos compañeros economistas importantes, digamos, que tienen mi partido, han hecho un estudio que si esta medida se implementase solamente en las principales empresas del país, se podrían generar 900.000 puestos de trabajo, digamos. O sea, yo creo que hay que tomar muchas medidas, pero todas necesariamente conducen a afectar la ganancia de un puñado, que son los que siempre se enriquecen, digamos, los que siempre están mejor. Cada vez hay más pobres y la riqueza cada vez está más concentrada. Entonces hay que atacar la concentración de la riqueza para combatir la pobreza, básicamente. Bueno, Florencia, muchas gracias por venir a la universidad. En caso de asumir su banca, ¿cuál sería el primer proyecto de ley que impulsaría y por qué? Entre los primeros 3, por lo menos, te digo que estaría la ley de emergencia ni una menos, y estaría el proyecto de jornada escolar extendida para la educación pública, jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ese proyecto nosotros lo queremos encarar también en un cambio de paradigma en la currícula. Nosotros hemos tenido la oportunidad de juntarnos con el director de la universidad y hemos estado intercambiando ideas. También hemos hecho conversatorios con más de una veintena de docentes independientes que se han sumado, digamos, para sumar al proyecto y tratar de hacer que llegue de la mejor manera a la campaña. La escuela tiene que formar a todos los niños y jóvenes, los tiene que formar en competencias para el mercado laboral. No hay otra, no basta con matemática, lengua, ciencias sociales y naturales. Los tienen que formar en competencia, hay que apuntar al idioma, no solo al inglés, ¿por qué no al portugués, a la tecnología, a la programación? Son ejes fundamentales para que si los jóvenes tucumanos egresan, estén preparados para acceder a un empleo genuino, o si no, para pasar a la universidad y que no haya ese shock, digamos, entre que salís de la escuela y sentís que no sabes nada y pasar a la universidad. Nosotros con esto y creando más que nada ese hábito de estudio y ese hábito de estar todos los días en la escuela, creemos que esto se puede lograr. A su vez, mejorar la nutrición de todos los niños, que bueno, nosotros, Federico también, que recorre muchísimo, tiene un montón de comedores y merenderos que miden mensualmente el nivel de desnutrición, las posibilidades de acceso también a los alimentos y demás. Hemos visto que en los últimos 6 años el nivel nutricional de los chicos está por el piso. Y no solo desnutrición a nivel peso, sino malnutrición. Chicos obesos que tienen, por ejemplo, hipertensión, diabetes juvenil por la mala alimentación que desde chicos han recibido. O si no, también hay casos de chicos que durante la primera infancia, hasta los 2 años, por ejemplo, han recibido tanta malnutrición que después no tienen el desarrollo cognitivo que podrían tener, y eso es algo que ya no se recupera. Entonces, sabemos que hay que apuntar fuerte también a la contención nutricional y, bueno, sobre todo social. Un chico que está desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la escuela es un chico que por lo menos se va a formar el hábito de ir a la escuela, de levantarse temprano, de hacer sus tareas, de tener horarios y a su vez un chico que va a estar contenido, ¿me entendés? Va a tener un espacio para hacer sus tareas con gente que lo entienda, con gente que lo prepare, y creemos que es fundamental que en ese horario, digamos, de la tarde haya talleres, o sea, si se puede, una amplia gama de talleres en donde cada niño se desarrolle en el área que más se sienta a gusto. Y bueno, por el otro lado, lo que te decía, la ley de emergencia ni una menos, creo que la situación no solo a nivel provincia, sino también a nivel país, en cuanto a los derechos de las mujeres, si bien hemos tenido muchas conquistas, sabemos que no es suficiente. Para que haya un presupuesto acorde, tiene que haber una ley de emergencia. Nosotros tenemos un Ministerio de la Mujer que no tuvo presupuesto. Entonces, si vos no tenés presupuesto, no tenés política en el área. A nivel nacional. A nivel nacional no hubo presupuesto. Entonces, está bien, está muy lindo, vos ponés un ministerio, todo, pero si no tenés presupuesto, es la pantalla nada más, ¿me entendés? ¿Qué tal, intendente? Buenos días, mi nombre es Claudia. Surgen de distintas mediciones, de distintas encuestas, que 1 de cada 2 argentinos y argentinas planteamos que la inflación es el principal problema por el que estamos atravesando, sobre todo en el último año y medio que nos ha tomado esta pandemia como una situación novedosa. Se espera un índice interanual del 52% aproximadamente y que
eso es un índice que se viene manteniendo en esos números aproximadamente desde el 2018. Quería saber cuáles son las propuestas que usted piensa promover desde el Senado de la Nación, o qué piensa que habría que revisar en política económica a nivel nacional para que esta situación revierta y mejore también la situación de nuestra provincia. Mira, yo creo que como primera medida, nosotros todos los argentinos tenemos que resetearnos, como dicen los chicos, cambiar. Yo tengo 56 años. Yo nunca lo vi a mi país en esta dirección. Siempre yo lo vi en picada. Yo nunca lo conocí a mi país en progreso. Ustedes menos. Siempre han vivido de crisis en crisis en crisis. Yo nunca lo he vivido en situación de progreso. Somos el único país de Latinoamérica que no hemos podido controlar la inflación. La controló Paraguay, la controló Bolivia. Somos nosotros los únicos. ¿Por qué? Porque primero tenemos un defecto. El defecto que si él está gobernando en el periodo anterior y llego yo, el concepto de que todo lo que ha hecho él está mal. Cuando yo me vaya, venga otro, va a decir todo lo que ha hecho él está mal. Entonces todo se desarma y todo se empieza de nuevo. Cuando nosotros tenemos que tener política de Estado. ¿Qué significa política de Estado? Política de Estado que tengan una continuidad en el tiempo, especialmente en materia educativa. Porque en materia educativa, como es intangible, como vos no la tocas, como no la ves, a veces no le dan la importancia necesaria a hacer un cordón cuneta, hacer un pavimento o hacer una obra que la está tocando, la está viendo. Pero vos la padeces a mediano y a largo plazo a la cuestión educativa. Entonces, como primera medida, esa, la cuestión educativa. Después, la madurez y la responsabilidad de la dirigencia. Yo siempre digo, y me incluyo en la parte que a mí me pueda corresponder. Nosotros hemos tenido durante los últimos 50, 60 años una dirigencia mediocre. Lo único que te genera riqueza es la actividad privada. Eso es lo que te genera riqueza. Es decir, vos tenés que incentivar a que haya inversiones. Pero ahora, ¿cómo vos vas a incentivar a que haya inversiones si vos tienes una presión impositiva muy grande? Si yo fuese gobernador, yo tengo que desafiar al Estado provincial. Yo no puedo tener tantos agentes públicos en el Estado provincial, porque el Estado provincial no va a cumplir su función. Vos tienes que achicar el gasto público para que vos tengas un remanente y con ese remanente vos puedas generar las condiciones para que la gente invierta. ¿Cómo generar las condiciones? Tener la infraestructura necesaria. Por ejemplo, y tengo que tener los caminos en condiciones para que los productores te saquen su producción, para que saquen la caña, para que te saquen el arándano, para que te saquen el limón. Resulta que vos te vas a los lugares esos donde está esa producción y los caminos están un desastre. ¿Quiénes se arreglan los caminos? Y los propios productores. Tucumán recibió en el periodo pasado el 15% de una diferencia de coparticipación, que era muchísimo dinero para el año 18 o 17, era algo así como a Tucumán le llegaba algo así como 15.000 millones de pesos. Era mucha plata. Nosotros no le hemos visto ese dinero. No lo hemos visto. ¿Por qué? Porque ese dinero ha pasado a pagar sueldo de la ampliación de las planillas salariales.